Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad y hoy nos complace de manera especial estar en nuestro escenario con Orlando Castillo Advíncula, líder ampliamente reconocido de Buenaventura y de parte de la zona rural de esta región nuestra en el Pacífico, quien acaba de llegar a la Cámara de Representantes en las recientes elecciones para el periodo 2022-2026 por las curules de paz. Para nosotros es un auténtico gusto tener en este espacio a Orlando para hablar, por supuesto, de lo que significa este logro para las comunidades y para contribuir a hacer pedagogía sobre un tema que definitivamente sigue siendo una necesidad y debe estar comprendido con claridad por los colombianos. Orlando, es un gusto para nosotros tenerlo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Bueno, muchas gracias a ti, a Erzaín, a tu equipo de trabajo por invitarme, por permitirme dirigirme a la ciudad de Buenaventura, pero también al país, a la región Pacífico. Y bueno, hoy logramos, gracias a Dios primeramente, poder llevar las voces de las víctimas al Congreso de la República. Enfatizamos para nuestros televidentes nuestra pretensión de contribuir a hacer pedagogía, ya lo decía yo en la presentación, representante Orlando, representante electo, de la necesidad que tenemos nosotros como colombianos de comprender qué son estas curules de paz. Fueron muy discutidas, fueron muy sufridas, eso por un lado, pero por otro lado también recordarles a nuestros televidentes que Orlando Castillo representa en el mejor sentido de la palabra a las víctimas de la violencia y por eso él llega a el cargo de representante a la Cámara en representación de las víctimas de la violencia, toda vez que en el caso de Buenaventura procede la comunidad de la calle de los Nayeros, que es una comunidad de origen rural en Buenaventura, y él nunca ha perdido sus vínculos con las luchas y los sufrimientos de sus comunidades de las zonas rurales. Sí, desde luego, hay que recordar que existe hoy el espacio humanitario de Puente Nayero, que es una propuesta de construcción de paz que desde hace 7 años viene haciendo resistencia y resistencia en el contexto urbano de Buenaventura, en el marco de todo lo que ha vivido la ciudad, que todavía se mantiene y se recrudece pues el conflicto armado. Desafortunadamente, pero también este tipo de iniciativas como la de Puente Nayero, que ha permitido mostrar que sí es posible construir paz desde la base y sobre todo hablar de la necesidad de reconciliarnos. Entonces, para mí, la agenda va a estar enmarcada en el tema de la paz, ¿sí? Creo que los que hemos sufrido en carne propia la violencia, pues tenemos la responsabilidad de hablar de paz, pero sobre todo de buscar el camino para que Colombia logre efectivamente cerrar la brecha del conflicto y se abra un camino de cambio y de transformación para las futuras generaciones. Y eso es lo que vamos a intentar posicionar en el Congreso de la República, pero también hablar del racismo estructural que sigue generando en Colombia para estas zonas que están apartadas del país. Y yo siempre lo repito, yo vengo de una casa, de una zona rural, de una vereda que se llama El Trueno, en el río Naya, pero además que me tocó pasar por la escuela, por el colegio. Luego llego a la Universidad del Pacífico, que es mi segunda casa. Allí logro graduarme como sociólogo y entiendo las problemáticas sociales en cuál estamos sumergidos hoy en el Pacífico, y eso es lo que permite uno decir, bueno, vale la pena seguir luchando y sobre todo la gran responsabilidad que llevamos con las víctimas del conflicto armado para posicionar no solamente el debate, sino también por hacer cosas que permitan cambiar esa lógica que hoy se está dando en los territorios. Bien, Orlando pues nos recuerda una cosa que es muy oportuna mencionar. Él está hoy grabando este programa desde el estudio del canal Yubarta Televisión,
canal que por supuesto corresponde a la Universidad del Pacífico, de donde es egresado como sociólogo y posteriormente hace estudios de posgrado. De eso también vamos a hablar, porque Orlando es, en el mejor sentido de la palabra, ese líder comunitario que ha combinado las actividades, el activismo, pero que también se ha preocupado por formarse y llevar luego los beneficios de la educación y de la formación académica a las comunidades y avanzar en ese sentido. Así que eso por un lado, pero por otro lado Orlando menciona un aspecto que es muy clave, y es que su tarea va a ser reivindicar y seguir trabajando por la paz. Y yo le preguntaría a Orlando, ¿cómo hacerlo teniendo como referencia que su curul misma viene como fruto de ese acuerdo de paz? Lo digo porque hay cosas, hay factores externos que pareciera que conducen a que el país quisiera olvidar este acuerdo que fue muy representativo y que sigue teniendo gran influencia en la actualidad del país, e incluso en esa tendencia o apertura democrática que estamos viviendo. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, lo primero que hay que decir claramente, Erzaín, es que Colombia necesita salir del conflicto, y para salir de la violencia que todavía los territorios están siendo afectados, y que en el caso de Buenaventura, pero en el caso de Guapi, Timbiquí, sí, López del Micay la sigue padeciendo, pero también las otras zonas del país, pero además también toda la región pacífica vive hoy todavía el fenómeno de la violencia. Necesariamente tenemos que hablar de paz. ¿Y por qué enfatizar en ello? Lo primero que hay que hacer y que hay que incidir fuertemente para que el gobierno, bien el saliente, o el saliente tal vez no, pero sí con el entrante, poder lograr hacerle entender que necesariamente hay que lograr que esos acuerdos de paz se materialicen en los territorios. Ese acuerdo de paz firmado hace 5 años, pues es necesario que el gobierno nacional los cumpla. Pero además de cumplir esos acuerdos, tiene que abrir el abanico que permita generar un nuevo diálogo, que permita que los distintos actores que convergen en la sociedad colombiana, pues hablemos de paz. Y eso implica que el diálogo tiene que estar abierto a los distintos actores que hoy de alguna manera están haciendo hechos de violencia en los territorios. Y facilitar, decía yo, Orlando, que llegue a los territorios la implementación. Buenaventura como tal, que usted sabe es epicentro en muchos sentidos de la violencia, sorprende por la falta de información que hay, incluso entre liderazgos visibles de la ciudad, sobre lo que implican y lo que contiene el acuerdo de paz. Lo primero que hay que decir, y aquí hay que ser muy enfático para la sociedad colombiana y sobre todo para las víctimas. El Estado colombiano debe cumplir los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque dentro de esos acuerdos, y en el caso de la población étnica en el cual nosotros estamos ubicados, hay un capítulo étnico. Y ese capítulo étnico, lo que hoy debe darse en los territorios es desarrollar ese capítulo para que podamos realmente cerrar las brechas de desigualdades que existen en los territorios. Lo que hemos podido evidenciar es que efectivamente los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son los PD, pues no se han podido desarrollar, sobre todo en el Pacífico colombiano, sobre todo en esta parte del país. Por lo tanto, consideramos que desde el Congreso lo que tenemos que hacer es que el Estado colombiano y el Gobierno nacional pues brinde esas condiciones y esas garantías, primero para que se cumpla y se den las garantías para que los planes de desarrollo con enfoque territorial puedan materializarse en los territorios, pero además que abre el abanico del el cual te hablé, que tiene que ver con la posibilidad expedita de generar un camino de diálogo con los distintos actores existentes en el territorio. Bueno, Orlando, ese es el objetivo. Ahora bien, muchas cosas suceden entre el momento en que una persona presenta sus propuestas, entre los deseos que tiene antes de llegar a la Cámara y luego encontrarse con esa realidad compleja, difícil.
¿Cómo imaginar, Orlando, que va a ser abordado ese conjunto de tareas para que esto que hoy usted expresa como un deseo claramente objetivo, luego se convierta en realidad? Lo primero, para que eso se convierta, digamos, en una posibilidad histórica para el país, es que haya voluntad política del gobierno nacional. Lo segundo, hay que hacer una bancada, la bancada, en este caso de los 16 representantes, tenemos una responsabilidad con la paz, ¿sí? Y en ese sentido, pues tenemos que buscar los medios necesarios para que podamos lograr que la sociedad colombiana comprenda la necesidad de impulsar la paz desde las bases. Es decir, que haya digamos, un mecanismo entre los legisladores que somos nosotros, pero también las bases colombianas, para que logremos que el gobierno colombiano entienda la necesidad de abrir ese camino de diálogo. Podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que esto que acaba de ocurrir y que va a empezar en este año 2022 fue el aplazamiento de un paso democrático contemplado en los acuerdos de paz. Orlando. Desde luego, desafortunadamente hay que decir que el gobierno Duque hizo trizas los acuerdos y que no permitió que ese gran sueño de las comunidades se materializara en los territorios. Nosotros hoy lo que estamos diciendo es: llevamos la voz de nuestras comunidades y a partir de allí poder lograr efectivamente, que sabemos que no va a ser fácil y mucho menos de cómo hoy está quedando de alguna manera constituido el Congreso de la República, pues eso va a generar mucha discusión, pero lo importante es preguntarnos qué país queremos. ¿Queremos un país en guerra o en conflicto, o queremos un país en el cual le apostemos por la paz? Que no es fácil construir la paz, pero si hay voluntad política es posible. Ya se demostró con todos los defectos que estuvo el acuerdo de paz, pero efectivamente se demostró que sí es posible cuando hay voluntad. Recordamos a nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad, estamos con el representante a la Cámara electo en las recientes pruebas, en el reciente proceso electoral, de parte de las curules de paz, Orlando Castillo Advíncula, procedente de zona rural de Buenaventura, y quien comparte hoy con nosotros sus expectativas y sus propósitos de cara a su ingreso al Congreso de la República. Orlando, otro aspecto clave es que ustedes no solamente van a hacer defensa por lo misional de su origen como representantes de las curules de paz, sino que ustedes son congresistas con el abanico de problemas y de potencialidades que tiene Colombia. Hoy la conformación del Congreso, como lo vemos, hay una transformación. ¿Eso lo ve usted con qué expectativas, ese cambio que se da en el Congreso? Yo creo que es importante lo que está ocurriendo en el caso de algunos, digamos, del cambio que sufrió el Congreso de la República, un caso puntual del pacto histórico que de alguna manera, digamos que hay un número significativo de legisladores, pero también otros partidos que posibilitaron que llegara gente comprometida con la paz. Pero en el caso puntual de nosotros, no solamente es el tema de la paz. La paz no se construye solamente de hablar, la paz se construye cuando hay justicia social. Y esa justicia social tiene que ver con la presencia del Estado en los territorios. Y esa presencia del Estado tiene que ver que llegue la universidad a los sitios apartados, que llegue la salud, que lleguen los hospitales, que lleguen los médicos, ¿sí? Que llegue la oportunidad de transformar los productos que tenemos en el territorio. Eso es lo que permite construir paz. Paz no solamente es hablar sencillamente en que es un acuerdo ya, no. Paz significa es que el Estado garantice efectivamente la oportunidad en esos territorios que han sido definitivamente excluidos, racializados, pero sobre todo que se ha generado una situación de olvido institucional. Y es allí donde nosotros, como voceros, vamos a intentar incidir fuertemente para que la educación superior pueda llegar. No es posible que hoy casos puntuales como Guapi, como Timbiquí, como el mismo López del Micay o como el mismo Buenaventura rural, ¿sí? Donde los muchachos
terminan el bachillerato y hoy no tienen la oportunidad de continuar con sus estudios superiores, ¿sí? Y que lo que hace es eso, lo que genera eso es la ausencia y la posibilidad de que esos muchachos terminen engrosando las listas de ¿qué? De irse a los actores armados, o por otro lado de engrosar las listas de pobreza, de miseria, o generar procesos migratorios. Entonces nosotros lo que creemos es que las universidades tienen que acercarse a la ruralidad, ¿sí? Es decir, tienen que ir a los territorios para que puedan formar a nuestros muchachos y muchachas que van a ser los que en un futuro van a transformar la realidad de lo que estamos hablando nosotros de la paz. De esa amplia gama de temas que se podrán abordar desde el Congreso de la República, voy justamente a fijarme en dos que podrían ser de interés para el representante electo. Por un lado, la educación, y no pensando, Orlando, como suelen hacer a veces los candidatos al Congreso de la República por lo que se llama la circunscripción regional, de que voy a defender mi territorio en el Congreso, cuando en realidad la tarea que ellos tienen es pensarse a todo un país. Eso sí, con la participación de todas las regiones, pero es el conjunto de la nación. Desde ese punto de vista, ¿cómo apostarle y aportarle, Orlando, a eso que usted está mencionando, la educación, cuando sabemos que estamos sentados grabando este programa desde la última universidad estatal que se abrió en este país, y que eso ocurrió ya desde hace 40 años, porque esta universidad había sido abierta prácticamente constituida, legalmente, desde el año 1988. Desde esa época hasta este momento son cerca de 40 años transcurridos. Orlando, ¿cómo explicar eso? Lo primero que hay que entender es el abanico de cómo está constituido Colombia, y hay que decirlo que no solamente es en el Pacífico, sino en todo el país. Desafortunadamente la ausencia del Estado es real, o sea, no existe hoy. Si usted va al Meta, pues se encuentra los mismos problemas que tenemos en el Pacífico. Pero si usted va a la costa atlántica, igual y quizás peor, ¿sí? Entonces, lo primero es que en la agenda legislativa hay que pensarnos y va a ser, digamos que aquí también va a depender mucho de los legisladores, pero también de la voluntad política del gobierno que esté, ¿sí? Podemos llevar mucho entusiasmo por sacar cosas adelante de orden nacional, pero si efectivamente no hay un gobierno que esté comprometido, ejemplo, con la salud, para acabar con la ley 100, que necesitamos acabar con esa ley, para construir una ley nueva que permita dignificar al ser humano, pues sencillamente vamos a estar en las mismas, ¿sí? Sabemos que esa ley ha asesinado mucha más gente que la misma violencia, ¿sí? Por la falta, digamos, de atención que hoy se evidencia con las EPS. Entonces, allí realmente tenemos que avanzar fuertemente. Pero si también no damos la oportunidad de que la educación, que es el pasaporte que tenemos para transformar la realidad y el mundo, no llega a esos espacios, y que esa ley 115 hay que realmente generar unas reformas necesarias para que pueda garantizar la posibilidad real en la educación primaria, en la educación secundaria, y también pensarnos en la educación superior, pues desde luego vamos a tener base. Si no logramos que el Estado comprenda y que el gobierno comprenda que hay que hacer esas transformaciones, pues ahí vamos a tener grandes dificultades. Nosotros aspiramos lograr convencer precisamente con datos, con estadísticas que permitan demostrar de que efectivamente es necesario de que las universidades comiencen a llegar a los territorios. Y contarte que en el caso de los acuerdos de paz se crearon las universidades de paz, y nosotros creemos que esas universidades de paz tienen que impulsarse precisamente en esos territorios donde hoy desafortunadamente no hay una educación superior. Bien, entonces recordamos, el representante electo Orlando Castillo Advíncula subraya su pretensión, su propósito de reivindicar la implementación de los acuerdos de paz, de hacer su esfuerzo para que lo que no esté implementado se logre implementar,
estamos a tiempo, hay un atraso grande. Los PD, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, tarea clave para Buenaventura. Y un segundo aspecto, Orlando, que yo me imagino que debe ser estratégico, que las comunidades lo esperarían, y es que el paso de un hijo de la región deje como resultado a lo largo de su trayectoria pues una mayor organización de las comunidades. Las vemos ciertamente fragmentadas en muchos aspectos. ¿Cómo aprovechar la llegada suya a la Cámara de Representantes para que las comunidades en su devenir organizativo se vean profundizadas, fortalecidas? Orlando, un grande desafío. Lo primero que hay que decir es que hay que unificar a los consejos comunitarios. Yo creo que es la primera tarea. La segunda tarea es los movimientos sociales que existen hoy en Buenaventura, pero que también existen en el resto del país. Pero vamos a hablar un poco de Buenaventura para acercarnos y Guapi, Timbiquí, López. Yo creo que somos procesos y hay que construir una agenda común de región. Y eso implica que esta representación que queda en manos de Orlando, pero también de Cristóbal, que salió por el pacto histórico, tenemos la gran responsabilidad precisamente de lograr esa agenda común, que nos permita que esta subregión y que esta región se piense en un futuro como región, como lo dice la palabra, haciendo como región, y que digamos que eso nos posibilite, ¿sí?, que en un futuro pues el ejercicio se haga de manera colectiva, o sea, que las transformaciones comiencen a generarse de manera colectiva. Y contarte, digamos que para la audiencia, la tarea más difícil que tenemos es lograr ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo implica que siempre va a estar el desacuerdo. Lo importante es qué queremos para el territorio, ¿sí? Y si nos ponemos de acuerdo en qué queremos para el territorio, esas diferencias, pues paulatinamente las podemos ir solucionando. Por eso aquí debe existir y debe haber un diálogo social, necesariamente. Y ese diálogo social tiene que llevarnos precisamente a lograr construir esa agenda común. Por último, Orlando, pues recordar que hay otro acuerdo colectivo representativo para las comunidades del Pacífico colombiano en este caso, y es el acuerdo realizado en el marco del paro cívico de Buenaventura, y dentro de esta situación pues no perder de vista la Universidad del Pacífico. Orlando, como asuntos que quizás usted se va a encontrar en su paso por la Cámara de Representantes. ¿Qué nos puede decir acerca de estos dos aspectos? Yo creo que no solamente va a ser el tema del paro cívico de Buenaventura, también el paro cívico de la costa caucana. Hay que recordar que ellos también hicieron un paro muy importante antes del paro cívico de Buenaventura. Yo creo que ambos paros hay que revisarlos, saber en qué condiciones están, qué tanto se ha avanzado, y a partir de ahí comenzar a hacer las incidencias. Creo que Buenaventura tiene que retomar el tema del paro, retomar, digamos, en esa negociación que ha venido construyendo con el gobierno, y que nosotros, desde luego, desde el espacio, generar las condiciones para que el gobierno nacional pues cumpla con lo pactado en los dos paros que se dieron en esos años. Pero hay una tarea titánica, y es que una de las que Orlando lleva con mucha fuerza, y es que la Universidad del Pacífico debe llegar a los territorios rurales. Debe hacerlo, debe comenzar a impulsar para que la sede de Guapi comience a funcionar, ¿sí? Eso no sé cómo lo vamos a inicialmente hacer, pero lo cierto es que vamos a incidir fuertemente para que se materialice. Igualmente, la regionalización de la misma en los otros territorios, porque la única posibilidad que tenemos, Erzain, para desactivar la violencia en estos territorios de alguna manera, y que nuestros jóvenes cambien un lapicero
cambien un arma por un lapicero, es que esas universidades lleguen a los territorios. No solamente la del Pacífico, la del Valle, la del Cauca y entre otras. Con garantías para los estudiantes, con garantías para que ellas puedan funcionar, pero sobre todo que el gobierno nacional se comprometa y los gobiernos locales, en este caso los 4 municipios, se comprometan para darle la viabilidad a esas universidades. Y una cosa que iría ligada a la otra, que implica muchos esfuerzos, Orlando, pero solo así uno podría pensar que se redondee eso que usted está planteando, y es generar las condiciones materiales para que esos jóvenes que estudian en esas zonas puedan quedarse, porque si se forman para ilusionarse con ir a la capital a buscar empleo, pues se beneficiarían ellos seguramente, pero no redundarían todo el beneficio que requieren las comunidades educadas. Todo es una cadena. Si nosotros logramos desactivar la violencia en los territorios, pues los jóvenes no se van a mover porque podemos no desarrollarnos ahí en el territorio. Tenemos grandes riquezas, pero la pregunta es que esa riqueza, como ejemplo el turismo, que lo podemos desarrollar en nuestras comunidades y que va a generar empleo de manera significativa, pues hoy no se puede hacer en los territorios, en las comunidades. Entonces la pregunta es, si logramos desactivar el fenómeno que está generando una situación complicada en los territorios, pues eso va a permitir de que la economía comunitaria se pueda mover, pero además también que los profesionales que están en los territorios puedan estar al servicio de sus comunidades, ¿sí? Entonces, es eso. Una cosa va muy encadenada con la otra. Por eso yo siempre hablo de paz para hablar de empleo. O sea, no es posible que el empleo se pueda materializar en los territorios nuestros rurales si efectivamente la paz no se consolida. Bueno, pues todos esos temas y estas preocupaciones hacen parte de ese nuevo escenario en el que hará su lucha, esta vez más empoderado, con más autoridad y con más opciones, en nuestro líder comunitario Orlando Castillo Advíncula, que llega entonces al nuevo Congreso de la República, que será instalado el día 20 de julio para el periodo 2022-2026. Una tarea enorme y sin lugar a dudas dentro de ella esa otra labor de estar siempre en contacto con sus comunidades. Esperamos pues, Orlando, que lo sigamos teniendo una vez en ejercicio para que usted mismo nos brinde la información fresca de las luchas que hace y de las tareas que hace allá en el Congreso de la República, y que esa cercanía suya con la región de donde es oriundo pues permita mantener y fortalecer esos vínculos en general con la comunidad. Alguien que está empoderado representando a las comunidades en el Congreso de la República, pero que mantenga sus lazos y sus nexos con su gente. Así va a ser. El compromiso mío es con las comunidades, lo he manifestado. Voy a estar muy metido en las zonas rurales cuando no esté en sesión, porque precisamente necesitamos escuchar, necesitamos estar permanentemente en contacto con la comunidad, porque son los que nos van a dar los elementos para que podamos hacer un buen ejercicio en el Congreso. Y decirte que aprovechar que necesariamente tenemos que, el espacio humanitario de Puente Nayero ha tenido hoy esa posibilidad de mantenerse porque tenemos una relación muy estrecha con la comunidad internacional, ¿sí? Entonces nosotros necesariamente sí vamos a tener que impulsar la necesidad de que la comunidad internacional rodee este proceso, rodee, digamos, todo lo que hemos hablado, porque eso es lo que va a permitir también garantizar de alguna manera que esto que hemos dicho se pueda materializar. Por último, decirte que a mí el mayor compromiso es, como persona que vengo de la Universidad del Pacífico, que he trabajado como defensor de derechos humanos, que soy, más que líder comunitario, soy defensor de derechos humanos, y que he estado por esa vía muchos años. Llevo un gran compromiso con el tema de los pescadores artesanales, ¿sí? Manuel Bedoya, que fue uno de mis primeros maestros, siempre hemos hablado de la política pesquera para los pescadores artesanales. En Colombia, no estoy hablando de Buenaventura, en Colombia no hay una política pesquera clara para el pescador. Nosotros vamos a impulsar desde el Congreso de la República, ojalá los compañeros me ayuden y me acompañen en esa iniciativa para que los pescadores artesanales, pero también industriales en Colombia,
puedan ser dignificados de una manera distinta, porque es un renglón de la economía muy importante y que en Colombia no se y la queda mucho que decir y que nos plantea hoy muchas expectativas, y si usted lo presenta, por supuesto, nos abre la posibilidad que vengan buenas noticias para nuestras comunidades que efectivamente vienen esperando desde hace mucho rato, no solo una ley, sino toda una decisión del modelo económico de Colombia que se fije en sus pescadores y en generar mejores condiciones de vida para ellos. A usted muchísimas gracias, Orlando. Espero entonces que lo podamos tener por acá con cierta frecuencia y poder mantener ese diálogo con las regiones. Muchas gracias, hasta luego. Igual a nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal Yubarta Televisión.